Hay artes que brillan bajo los reflectores y otras que nacen bajo la quietud de una página en blanco. Él pertenece a los que tejen la trama en silencio, a los que construyen personajes que respiran, a los que convierten una idea en vida con el poder de las palabras. Cada guión suyo es un mapa secreto, un viaje de emociones, un espejo donde nos descubrimos. Hoy en los Storytellers recibimos a un maestro de relato, un artesano que escribe antes de que exista la imagen. Julio Mandel, bienvenido a los Storytellers. Así es. Muchas gracias. Un honor tenerte en nuestro conversatorio de cine. Para mí también, tengo mucho afecto por Bolivia, trabajé allí, conozco a varias personas que están trabajando contigo también, así que para mí es un verdadero placer. Bueno, entremos en materia. Me genera un poco de curiosidad, ¿podrías explicarnos un poco qué es la ENERC? La ENERC es la Escuela Nacional de Cinematografía, es una escuela, la primera escuela de cine argentina y queda feo decirlo, pero como la más prestigiosa también y la que depende del Estado Nacional. Es una escuela que es muy difícil ingresar, actualmente está estructurada de la siguiente manera, son 4 años de carrera y está estructurada en 5 especialidades y por cada especialidad por año entran 10 alumnos que a lo largo de la carrera van a estar en distintas áreas: dirección, guión, producción, sonido, arte y montaje. Entonces todos los docentes están vinculados al quehacer cinematográfico y desde siempre, desde que yo ingresé, cuando ingresé en el año 84, el diferencial que tenía con respecto a otras escuelas de cine que ya estaban existiendo era que trabajabas con material profesional. En ese entonces filmábamos en 35 milímetros. Entonces era como un privilegio muy grande porque nos formábamos para un oficio real de la industria cinematográfica. Eso nos limitaba a veces en la cantidad de prácticas, pero bueno, es una escuela muy importante. Y sigue siéndolo, pese a que ahora hay una oferta mucho más solidificada con la Universidad del Cine, sobre todo, y también en la Universidad de Buenos Aires, que tiene una carrera de cine también. ¿Cómo se integra su compromiso con la izquierda en su trabajo, en su narrativa cinematográfica? De izquierda no necesariamente es... lo dicho así es como suena extraño, porque no es una posición política ni partidaria, yo lo reformularía. Yo creo que en la Argentina hay una industria cinematográfica que nace desde el origen del cine, de los años 30, que simultáneamente casi a las primeras películas sonoras, por ejemplo, la primera película sonora fue El cantor de jazz en 1927 en Estados Unidos, y ya en 1933 en Argentina se hizo la primera película sonora que se llamó Tango. O sea, ya había una identidad con una música, con una presencia y con una decisión de estar muy arraigada en lo popular. Entonces yo, más que plantearlo desde un punto de vista político, partidario o de posicionamientos, así ya sea de izquierda o de derecha, siempre el cine se entendió, y probablemente acá también haya una cuestión que tuviera que ver con el inicio del siglo, ya sea para las grandes multitudes, como pasó en el cine norteamericano, en el cual entendieron que el Star System, que lo popular y lo masivo era el cine, en cuanto al paradigma norteamericano, por ejemplo, o el paradigma soviético, que Lenin decía, de todas las artes la más importante es el cine porque habla con las masas. Entonces, para cualquiera de las dos posiciones hay una relación con el gran público. Eso determina un contenido que esté arraigado no en una élite, sino en una idea de contar historias que le interesen a una gran mayoría de la gente, y muchas veces eso
ha vinculado los contenidos a algo popular, a situaciones de clases más desposeídas, a situaciones más de un contenido menos íntimo y más social. Pero el cine siempre es político, ¿no? Por supuesto, esto que te estoy contando también es político. Pero lo que pasa es que en la historia del cine argentino hay una raíz de cine político que sí, por supuesto, perteneció en su origen a la izquierda y tenía una determinación muy fuerte en cuanto a su calidad de instrumento educativo, propagandístico. Tenemos en la Argentina varios cineastas que están desaparecidos por su quehacer cinematográfico, ¿no? Por su contenido, por su denuncia política. Sin embargo, hoy por hoy, para saltar 50 años de historia, se está estrenando una película argentina que se llama Homo Argentum, que es que la protagoniza Francella, que es un artista popular muy, muy querido acá en la Argentina, y que protagoniza, creo que 17 personajes distintos, yo todavía no la vi, y que cada uno es como un estereotipo de cierta característica que los autores suponen que es como una especie de flagelo argentino, una caricatura de ciertas personalidades con las cuales ellos evidentemente no están de acuerdo porque se burlan. Entonces también hay una cuestión política en la ficción, ¿no? En este caso, no tanto en la denuncia política como el cine de los años 60. Entonces, ¿qué papel, según su opinión, qué papel debería jugar, o sea, sociopolíticamente el cine? Yo reconozco que hay algo muy, muy fuerte que tiene el cine en general y tiene las cinematografías nacionales. O sea, uno cuando estudia la historia del cine reconoce, por ejemplo, en las primeras, el primer plano naturalmente cinematográfico fue el plano americano, ¿no? Que era el plano del western, ¿no? Que se podían ver las cartucheras del revólver y se podía ver claramente también la figura de la estrella cinematográfica. O sea, que hay algo de las cinematografías locales que van dando una característica, una personalidad. De la misma forma, ya en el cine mudo estaba el expresionismo alemán, que con el gabinete del doctor Caligari pretendía una puesta en escena muy, muy estructurada, muy característica. Y saltando a eso uno puede ir al neorrealismo italiano, que ha sido un cine muy emblemático, que sacó del estudio, luego en la primera posguerra, digamos, en el principio de la posguerra, a la cámara. Entonces, generando una nueva perspectiva, una nueva historia, una nueva escenografía. Y esto que tenía que ver con un necesario contenido social, planteándolo, los franceses lo tomaron desde otro lugar, ¿no? Para hacer la Nouvelle Vague. Y ese aspecto entre lo que era la grabación o la filmación, más para ser estrictos, en lo que era en un estudio o salirse a la calle a filmar, generaba una relación muy interesante y muy generadora de una identidad local. Entonces, cuando yo hablo desde el cine argentino, lo que a mí me involucra, es muy fuerte reconocer que cuando uno, aunque esté grabando con un celular, una selfie sacándosela y pasás al lado del obelisco y vos entendés que ahí hay una unidad espacial que compartís con Piazzolla, con Gardel, con Charly García. Entonces hay algo que ahí te unifica, te enraiza, de alguna manera te conmina a pertenecer a un espacio que es muy fuerte. Entonces yo creo que hay una relación del cine argentino que por su espacio, por su espacialidad, por su manera de tramitar las historias que ocurren en ese espacio,
con una relación con los artistas que hay locales, o sea, hay mucha relación con los actores, hay mucha relación con los músicos, genera una pertenencia muy fuerte. Entonces, es muy difícil, ya hablo del público, que no demande, que no necesite un cine que cuente todo ese tipo de historias que tiene en su proximidad. ¿Cómo percibe la situación actual de la distribución del cine independiente, por ejemplo, frente a la hegemonía de las plataformas globales? Bueno, ese es un tema muy complejo en la actualidad. El cine en todas partes es un arte muy caro, o sea, por más que tengamos ahora soportes digitales, cámaras mucho más sensibles, por lo tanto no necesitamos tantas luces, tenemos un montón de situaciones que han hecho que el rodaje sea mucho más económico y más factible y más accesible para muchas personas. El tema siempre es que el cine no es sino a través del contacto con un espectador. A mí me gusta citar una frase de Borges, que tampoco es de Borges, Borges la cita en una conferencia, y dice que la manzana en sí no tiene sabor. Que el sabor se produce a partir del contacto entre la manzana y el paladar del que la come. Entonces hay ese encuentro, o sea, una película no existe sino a través de la mirada del espectador. Entonces el tema de la distribución es crucial para el cine independiente y para el cine comercial. Ocurre que de un tiempo a esta parte, la distribución se ha visto muy sesgada, no solamente por cuestiones políticas nacionales, sino por una cuestión de hacer más rentable la producción. Entonces las plataformas han intervenido de manera muy importante en todas las producciones cinematográficas, como además todos nosotros queremos vivir del cine, no necesariamente hacerlo, sino es un trabajo para todos nosotros. También ocurre que las plataformas, los canales de televisión generan fuentes de trabajo para los montajistas, los camarógrafos, los guionistas, que le generan una fluidez de trabajo que a veces también va resolviendo un día a día, a diferencia de lo que es una producción independiente. En la Argentina existen circuitos de exhibición independiente, hay algunos cines de arte, en el Cine Malva, en Cacodelfia, el Gomón, que son cines que tienen una particularidad, un particular interés sobre las películas independientes. Sin embargo, muchas veces también ocurre que la película independiente, hecha con mucho esfuerzo por jóvenes generalmente, tratan de ser una plataforma, valga la palabra, o sea, una plataforma de lanzamiento hacia las plataformas. O sea, generarse un nombre, un conocimiento, un know-how para poder llegar a un cine un poco más industrial. De alguna manera, igual yo considero que las plataformas están generando un cine muy... unas series también, porque son una salida insoslayable. Están todos, toda la gente del medio diciendo qué podemos llevar a la plataforma, quién tiene algún contacto con Netflix, con Flow, porque es como la salida laboral hoy por hoy, ¿no? Entonces hay una situación que, en todo caso, volviendo al punto anterior, creo que la relación con las plataformas genera un sesgo, una curaduría, una mirada que determina qué tipo de contenidos son factibles para las plataformas. Entonces, determinan una manera de producir. O sea, determinan un protagónico, un cortatickets, una persona conocida que pueda llegar a ser reconocida también, no solamente a nivel por sus cualidades actorales, sino por sus seguidores en Instagram o en las plataformas. También hay un consumo que también está ahí en un límite bastante
particular. También hay una cuestión de cierta universalidad de temas. Es difícil encontrar historias que sean exclusivamente de un sector que no pueda entenderse en una universalidad rápidamente. O sea, a diferencia del axioma de pinta tu aldea y serás universal, acá se pretende mucho ser universal antes que ser tan localista, para que rápidamente un visualizador de plataformas entienda, bueno, esto es una historia con una madre, esta es una historia con una familia, o sea, familias, madres, hermanos, ladrones, generalmente hay en todos lados, pero si es ese ladrón, esa familia, esa cosa que está en este barrio, en este lugar, se vuelve tan local que entonces a lo mejor repele el consumo masivo por plataformas que es necesario para solventar este tipo de producciones. ¿Qué impacto usted cree que tienen las coproducciones latinoamericanas en la identidad de las películas resultantes? Bueno, con respecto a... No lo tengo muy pensado, lo pienso aquí un poco, la pregunta que vos me haces. Yo creo que hay algo que ocurre a nivel industrial o mainstream o de mayor impacto productivo, que he visto que hay productos que se replican en otros países con actores locales. O sea, pienso en los simuladores, o 100 días para enamorarse, que son producciones que se hicieron localmente en Argentina y se vendió la franquicia. Entonces se hizo la versión en Chile, la versión en México. Entonces ahí hay una relación más que de coproducción, aunque muchas veces son coproducciones, hay más una relación de reponer con actores locales y con un sesgo local en esa narración, algo que fue probado y que fue consagrado en otro lugar, ¿no? Sin embargo, hay otras producciones que sí han tenido un impacto más global, más regional, digamos, latinoamericano, ponerlo así, y que esa mirada esa mirada está vendiendo, entre comillas, imponiendo o proponiendo una mirada regional mucho más inclusiva. Un ejemplo típico es el del Chavo del Ocho. O sea, nosotros todos hemos visto en el momento de ser niños el Chavo del Ocho, y todos hemos dicho cosas del Chavo del Ocho, y entonces hay un montón de mexicanismos que tenemos hoy por hoy en nuestra habla, en nuestra cuestión, que provienen de ahí. Esto no deja de ser como la incursión de un buque insignia, que coloniza de alguna manera un imaginario en otro lugar. Por otra parte, no ha habido una cinematografía o una producción que haya articulado el contenido de manera orgánica en una cuestión panregional, si se quiere. O sea, estoy pensando ahora en División Palermo, que es una serie que está en Netflix, que se hizo acá en la Argentina, que habla de un barrio de Buenos Aires, pero que para quienes vivimos en Buenos Aires sabemos que cuando decimos Palermo hablamos de cierto lugar común del snob, del que quiere hacer las cosas políticamente correctas, que tiene como una mirada muy complaciente con los desposeídos, los discapacitados, tiene una cuestión de la inclusión. Entonces se toma esa cuestión, incluso pone a un personaje boliviano que hace de boliviano.
O sea, como si fuera un perfil, casi que muchas veces acá es una minoría y que muchas veces está segregado. Entonces, lo pone en un lugar protagónico y lo entrelaza. Y además lo pone en un personaje que sorprende, porque es un personaje que está que conoce mucho de redes, que conoce mucho de filmación. Entonces, como que no es lo que el estereotipo supone que acá, groseramente, se supone que está trabajando en la parte de costuras o la parte de verdulerías o algo por el estilo. No, es una persona que está al igual que los otros. Entonces, ahí yo creo que hubo un hallazgo genuino porque rompe un paradigma, pero usualmente no lo estoy viendo en otras cuestiones. O sea, me parece más difícil encontrarlo eso. ¿Ve usted una tendencia hacia la homogeneización del lenguaje cinematográfico en la región o hacia una mayor diversidad de voces? Bueno, es una pregunta un poco general. Yo creo que existe una tendencia a contar toda la misma película. Pero lo digo desde este lugar, desde el lugar del oficio, desde el lugar de la plataforma, desde el lugar industrial. O sea, yo creo que estamos regidos muchas veces por el modelo de negocios que proponen las redes en algún punto. Entonces son películas o series que tienen tantos capítulos, tienen tal protagonista, pero que puede llegar a tener un segundo personaje para poder lograr un spin-off o algo por el estilo. Entonces hay una ingeniería que de alguna manera hace algo homogéneo. Por otro lado, obviamente, existe una mirada que se resiste a lo mejor a esa homogenización y propone un punto de vista distinto. Estoy pensando ahora que hace unos años atrás acá irrumpió de una manera sorprendente el primer largometraje paraguayo que se filmaba en una feria y estaba la mitad hablado en guaraní, la mitad hablado en castellano, y fue como una sorpresa y una historia muy potente, muy buena, con rasgos tarantinescos casi. ¿Cómo? Sí, exactamente. Fue notable el impacto de esa película y de repente era totalmente novedosa porque era otro tipo de fotografía, otro tipo de encuadre, otro tipo de paisaje, y fue un aporte muy, muy interesante. Pero yo creo que eso está bastante limitado a que esté acompañado por un fenómeno. Me acuerdo que los actores venían a cada proyección en los cines y contaban cómo habían hecho y cómo había sido todo eso. Entonces hubo que ponerle mucho el cuerpo, cosa que al cine es muy difícil, porque si uno está replicando la película en distintos lugares, no siempre se puede acompañar como una cuestión teatral o como otro tipo de manifestación artística. Yo creo que lamentablemente hay una homogenización de lo formal, pero aún así surgen circunstancias así o productos que reclaman una atención distinta y que funcionan muy bien. ¿Qué papel cree que tienen los fondos y los laboratorios de cine en la construcción de la identidad? Bueno, esto es un tema muy, muy interesante para mí. En la Argentina, en particular en la Argentina, pero yo creo que no conozco muchos otros lugares de producción, existen de repente acuerdos como puede llegar a ser Ibermedia o fondos locales o municipales que gestionan algún tipo de beneficio para que las películas se hagan en esos lugares. Exenciones impositivas, facilitación de locaciones, por ejemplo. Ese es un tema bastante frecuente. Y otro que en particular tiene la Argentina y que creo que algunos otros lugares del mundo también, que es un fondo genuino, autárquico, que corresponde a la ley que está respaldado por la ley del cine. En la Argentina
existe una ley de cine que dice básicamente que de cada entrada que se vende en los cines, cada entrada es no solo de cine argentino, también si hace una película de Hollywood o lo que fuera, de cada entrada, el 10% va para el Instituto de Cine. De cada película que se pasa en la televisión, el 10% de la publicidad va para el fondo del cine. Esto genera un fondo genuino, porque lo pagan quienes consumen cine. No es que uno le saca el dinero a otra actividad económica para solventarla. Con ese dinero que recauda el Instituto de Cine, el Instituto de Cine tiene la obligación de producir películas. No puede usarlo para otra cosa, para fomentar la actividad cinematográfica. A veces también hay parte administrativa que se solventa con eso, pero la difusión, sostener el canal de cine nacional que hay acá, que se llama Cinear. Este dinero, que no es la totalidad de lo que cuesta una película, es un monto acotado, se otorga de acuerdo a ciertas pautas. O sea, se otorga un dinero al principio, antes de empezar el rodaje, durante el rodaje, y cuando se entrega la copia final se entrega otro dinero. Este esquema de producción y de subsidios, porque también este dinero se devuelve con la venta de las entradas que la película genera, ese sistema, que es bastante virtuoso, ha generado un efecto no deseado que conmina a que todas las producciones se tengan que hacer de la misma manera. Por ejemplo, si uno quisiese hacer una película que lleva el paso de como la película Boyhood, ¿no? la norteamericana, que es un niño que va creciendo con su familia desde que es un niño hasta que tiene 14, 15 años, ¿no? Es una película que nunca podría ser subsidiada por un sistema de esto, porque este sistema funciona en que uno trabaje en 6 semanas de rodaje, en un mes y medio de producción, y que pueda entregar en el lapso de un año armar la película para que rinda eso. Entonces, ha generado películas muy parecidas en su esquema de producción. Y un esquema de producción parecido genera muchas veces contenidos parecidos, porque nunca está divorciado una cuestión de otra. Para que el esquema económico resulte, probablemente haya que tener tantos actores, y tantas jornadas de exteriores y tantas jornadas de interiores. Entonces, bueno, finalmente el trabajo de guión es una ingeniería para que entre la historia en esas condiciones de producción que están posibilitadas por el Instituto de Cine. Entonces es una situación medio paradoja, porque si no, no se podrían hacer las películas si no tuviesen el apoyo del Instituto de Cine. O tendrían que ser películas que garanticen a una plataforma un éxito o un retorno importante, como puede ser El Eternauta, que es una película que se jacta de no haber utilizado fondos públicos, pero bueno, es una superproducción con un elenco, con Ricardo Darín, etcétera, etcétera, que inclusive en su lanzamiento a través de Netflix genera una expectativa que va a recaudar todo lo que hizo. Pero si nosotros queremos hacer una película chiquitita, vos conmigo, bueno, nos van a dar plata del instituto, bueno, vamos a hacerla en 6 semanas, en 4 semanas para poderla resolver, entonces nos va a condicionar mucho nuestra manera de trabajar. Entiendo. Y ahora, hablando de su trabajo, ¿usted cómo combina lo sensorial, lo emocional y lo estético para contar una historia? Hay una particularidad que tiene el cine que es casi un axioma, un eslogan que uno aprende casi el primer día que va a una escuela de cine, es que el cine es un arte y es una industria. O sea que el cine no está nunca desligado de una mirada comercial, que tiene que, como hay mucha gente involucrada, mucho dinero involucrado, tiene que hacer algo que tenga un retorno económico. Sin embargo, si uno tiene la posibilidad de haber abrevado, de haberse formado o haber tenido las experiencias sensibles, musicales o literarias o teatrales o pictóricas, que muchas veces
por su escala, son más fáciles de producir. O sea, una persona que toca una guitarra no necesita tener una industria discográfica atrás. Entonces, hay otro camino de arribar a una historia que pueda, para ponerlo de una manera muy emblemática, que te pueda tocar el corazón. O sea, para que una historia te pueda tocar el corazón, para que una historia tenga esa magia, esa perspectiva hacia lo sensible, es muy importante esto que vos decías de trabajar con lo sensorial. O sea, es procurarse una imagen que llegue al corazón de uno y por lo tanto al corazón de otros. Esa imagen no necesariamente es una imagen visual, es algo que nos permita imaginar un olor, un sonido, un tacto. Entonces no es solamente una imagen visual. Entonces cuando uno se compromete con ese rayo que a uno le ingresa artísticamente en su sensibilidad, de ahí puede exponerse a los condicionamientos industriales. O sea, lo siento, me emocionó, quiero contar la historia de este personaje porque me pasó algo a mí. Bueno, ahora hay que hacerlo en 6 semanas, ahora hay que hacerlo con este personaje, ahora hay que hacerlo con Ricardo Darín. Bueno, entonces uno después empieza a negociar, pero sí que tenga que ser la materia prima, sí, una materia sensible. ¿Qué influencia tienen usted la herencia del nuevo cine latinoamericano como herramienta de reflexión social? Como yo conté hace un momento, saquemos la otra parte si quieren, yo me formé en una escuela de cine pensando mucho en la industria. Pensando mucho en la industria audiovisual, pensando mucho en la publicidad, en la excelencia técnica. O sea, saber fotografiar, estar en foco, iluminar. En ese entonces trabajamos con fílmico, entonces era también difícil experimentar. Como nos ocurre a todos, en ese entonces no había videoclub, no había DVDs, no había plataformas, no había sitios pirata para ver películas, entonces veíamos películas en el cine. Y la mayoría del cine era cine norteamericano. Entonces uno tenía una influencia necesaria del cine más mainstream, ¿no? de Hitchcock o algunas cuestiones europeas que uno también se sentía muy, muy conmovido por eso. Pero yo creo que Hitchcock era como el maestro de todos en ese sentido, ¿no? Era como lo más sublime del cine. Entonces, a partir de algunos movimientos de la Nouvelle Vague, sobre todo francesa, que el cine argentino empezó a emular esa manera de construirse, empezó a deslizarse en la misma construcción del cine un rasgo muy local. Sobre todo yo creo que con un director de cine muy importante que se llama Leonardo Fabio, que fue muy importante para nosotros. Este color local tan fuerte, conectado con un movimiento social que ocurría en los años 60, hizo que nosotros conociésemos de manera bastante intensa lo que era el nuevo cine latinoamericano. Para eso, en la Argentina tenemos casi el padre del nuevo cine latinoamericano, que es Fernando Birri, que hizo no solo la Escuela de Santa Fe en la Argentina, sino que también fundó la Escuela de Cuba. Y entonces fue muy fuerte la difusión de contenidos cinematográficos de países no solo de acá de Argentina, sino de Latinoamérica. Entonces, eso en el marco de exhibiciones específicas del nuevo cine latinoamericano, de teorizar sobre ese cine, empezamos a conocer cine chileno con Miguel Itín, cine uruguayo con Jorge Denti, cine brasilero con Claudio Rocha, cine boliviano con San Ginés. O sea, era una necesidad de ver qué se hacía en el resto de Latinoamérica con esto, ¿no? Entonces hubo una ampliación de la pertenencia, no solo lo que, como yo hoy ilustraba, no solo filmar frente al obelisco nos hacía vernos en un espejo que se había visto
mucha gente que admirábamos, sino que empezamos a comprender también que se podía ampliar este radio a una problemática de producción y de contenidos latinoamericanos. Yo creo que no estoy tan seguro que esta comunicación, esta ampliación de este círculo haya sido pregnante en todo lo que significa. O sea, no sé si yo tengo en mi memoria, tantas escenas de películas de otros lugares, de cine cubano, cine brasilero, de cine chileno, tan pregnadas en mí, tan atrapadas como a lo mejor todavía las películas de Hitchcock. Pero sí sé que hay algo que ahí también late y que también cuenta cuando uno se encuentra, cuando uno ve su propia película y se da cuenta que tampoco es la película de Hitchcock. Entonces uno también tiene este rasgo de carencias, si se quiere, de esos brillos hollywoodenses, pero que también hacen a una necesidad narrativa. Entonces, ¿usted cree que hay algún espacio en la experimentación narrativa que, o sea, redefina la narrativa convencional? Bueno, siendo que el cine es, dividiéndolo, digamos, a lo que es un cine comercial o industrial, más regido por las plataformas, por un discurso hegemónico, por una necesidad de autosustentarse y de no solo autosustentarse, sino de ganar dinero y de generar trabajo para otros y todo eso. Independientemente de eso, permanentemente hay un montón de gente que está estudiando cine, que está armando, y el hecho de tener celulares que graban en una calidad espectacular, que se puede editar en una calidad espectacular, sería lógico suponer que en ese caldo de cultivo, de improvisación y de generación de investigación, puedan surgir narrativas novedosas. Yo creo que están muy atravesadas también por las redes sociales. Entonces, muchas veces estos contenidos están muy en una experimentación particular. Creo que también hay algo del lenguaje que está siendo modificado. O sea, el hecho de ver tantos contenidos en una pantalla de celular, tantos contenidos verticales también, genera y tantos contenidos breves, nos genera una nueva manera de mirar, o sea, una nueva manera de contar historias. Entonces, hay muchas, por ejemplo, cuando una persona quiere contar una situación en la cual pasó, a lo mejor, una situación emocionante, me encontré con gran amor, qué sé yo, qué sé cuánto, y a lo mejor con un lenguaje anterior a las redes sociales, uno hubiera puesto una música, hubiera puesto una cámara lenta, hubiera generado un contraluz emotivo para generar esto. Ahora a lo mejor se resuelve con un emoji. Me encontré con una persona de amor, ¡plim! Y un corazoncito que se hace. Entonces se reduce mucho la potencia poética. Entonces, porque todos tenemos corazoncitos en el celular, pero no todos amamos de la misma manera. Entonces, cuando yo digo, te quiero un montón y te mando un corazoncito, parece que se estandariza la emoción. Entonces, yo creo que otra cuestión que yo veo que ocurre mucho como una cuestión del lenguaje establecido. Antes, para nosotros, un corte en el eje era un error. Entonces buscábamos el plano para estar a 30 grados, para mantener el raccord, que no pareciera que hubo una intervención del montaje. Y ahora, como todo tiene que durar un minuto, me cortan acá, me cortan acá, me cortan acá, me cortan acá, y digo lo que tenía que decir. Entonces ahí se produce una declinación que el contenido, que lo que yo dije, es lo que ustedes van a montar de lo que yo digo, no es lo que yo dije. Entonces se genera permanentemente
una capa de interpretación a lo que uno dice. Yo no sé si eso es una experimentación en sí o es una necesidad, una pulsión de comunicar, que se sigue comunicando, pero que finalmente encuentra estas limitaciones y sortear estas limitaciones del tiempo con este recurso. Seguramente toda esta manera va a generar una nueva narrativa, o está generando una nueva narrativa. No sé si eso hoy por hoy soporta un texto audiovisual de 1 hora y media, como era el cine que conocíamos. No sé si uno se banca a ver vertical, entrecortado, con emoticones y qué sé yo, un relato cinematográfico. Bueno, esto el tiempo lo dirá, ¿no? Entonces sí modifica la narrativa, ¿no? Porque la gente acostumbrada a videos muy rápidos, que tienen un desenlace muy rápido, la gente quiere ver una película ahora y se aburre muy rápido. Entonces están acostumbrando a la gente a que tenga que suceder algo constantemente, ¿no es cierto? Sí, hay algo de lo inmediato, ¿no? Como que hay algo del escroleo, como que también los tiempos se vuelve todo inmediato. Obviamente que esto es o sea, uno podría describirlo como una pérdida en algún punto, porque no es lo mismo estar frente a una imagen. Si, por ejemplo, vemos a una persona que está frente a una casa esperando que salga alguien de ahí, eso es una espera, pero si además esa espera dura 5 minutos, esa espera es una espera que empieza a cargarse una angustia distinta a ser exclusivamente una espera. O sea, no viene subtitulado, que dice, esperé 5 minutos. No, te hice sentir a vos espectador, te hago partícipe de esa emoción. Yo creo que muchas veces esta cuestión de verlo en el celular, de verlo chiquitito, de poderlo suspender en su duración y todo eso, hace no vivir una circunstancia, sino que te cuenten cómo fue. Entonces, volviendo a la imagen de Borges, de la manzana, no es que yo construyo el sabor de la manzana, que no la tiene en sí, la manzana no tiene sabor, sino que es a partir del encuentro con el paladar del comensal, el espectador que ve a través de esta mediatizado a través del celular, por ejemplo, ve a una persona comiendo una manzana y dice, está rica. Y entonces dice, está rica la manzana. Pero uno no come la manzana, ni siquiera participó de la experiencia de haber comido esa manzana. Entonces, yo creo que hay algo que está filtrado, valga la palabra, por Instagram y todo eso, que es un filtro que nos aleja de la experiencia. Entonces, ¿cómo ve usted el futuro de las narrativas verticales entonces? ¿Habrá alguna vez una sala de cine con la pantalla vertical? No sé, no creo. Yo creo que puedo configurar algunas cuestiones que tienen que ver con esa necesidad de suponer la muerte de algún discurso, ¿no? Cuando surge la fotografía como elemento, se suponía que entonces la pintura ya era innecesaria, porque si antes se retrataba a los nobles, a las situaciones importantes, había un pintor que se encargaba de hacer ese trabajo. Ahora que está la fotografía, se lo dejamos al fotógrafo que lo haga. Sin embargo, la pintura, a partir de liberarse, de tener que hacer ese registro tan mimético de la situación, pudo generar movimientos mucho más sofisticados, como fueron el expresionismo, el futurismo, el surrealismo, el cubismo, el arte abstracto. O sea, como que hubo una evolución del arte plástica muy importante cuando se libera de ser análoga del sujeto que retrata. Y yo creo que al cine le pasó algo parecido cuando
viene el video y lo libera de tener que hacer los noticieros. O sea, entonces el cine puede enfocarse más en una expresividad de otra característica. Entonces yo creo que hay algunos rasgos que siempre se supone que la radio va a morir y de repente aparecen los podcasts. O sea, como que toda esa cuestión de uno dice, el cine va a terminar, y probablemente no, pero que se vuelva más esencial a lo que es del cine propiamente, como si de la pintura era más esencial la expresión más que la reproducción analógica del sujeto retratado, probablemente el cine se pueda abocar a algo más específico del cine que tenga que ver con poder transmitir algo que está más allá de lo que la cámara capta, que está mucho más adentro del sujeto y que tiene que ver con la espacialidad, con estar en un lugar, porque si la cámara no está en un lugar, si podríamos grabar siempre en fondos verdes y entonces cambiar los fondos, que eso dejémoselo al video, dejémoselo a esa cuestión y grabemos en los espacios, grabemos con la gente, grabemos con eso que es intransferible, que la cámara sabe captar. Pero es que, o sea, juntándolo con lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Esta costumbre de verlo todo en vertical y de que sea todo tan rápido, nos está haciendo perder público para la estructura habitual de un guión, por ejemplo, ¿no? Para contar una historia. Uh-huh. Sí, las historias no necesariamente son cinematográficas. O sea, nosotros desde que somos sujetos parlantes estamos construidos a partir de las historias. O sea, contar historias nunca va a parar. Eso sabemos, porque es un rasgo de humanidad. Probablemente las historias que competen a lo cinematográfico se circunscriban más a un relato acorde a las herramientas y a la manera y a la propuesta cinematográfica de estar en una sala o de estar en una intimidad y tener un tiempo donde el tiempo no pasa, valga la redundancia, o sea, un tiempo donde el tiempo es el tiempo del relato y no del tiempo de la hora que uno tiene para ver las cosas. Pero siempre va a haber cuentos, siempre va a haber, y a lo mejor lo que traen estas nuevas tecnologías sea otra manera de contar historias. En eso, es probable que también sea así. En eso va mi curiosidad. O sea, ¿usted ha percibido algún cambio, un cambio en la estructura del guión, del relato cinematográfico con esta, vamos a llamar, tendencias, ¿no? Sí, es interesante eso, porque hay algo que estoy haciendo con una digresión un poco, ¿no? Pensando un poco por otro lado. Hay películas que cuando las vemos hoy han quedado antiguas en su tensión, en su momento de preocupación, por ejemplo, porque hoy por hoy nadie, sobre todo los chicos, no alcanzan a imaginar un mundo sin celulares. Entonces, ¿cómo va a estar adentro, encerrado ahí en un lado? ¿Y por qué no lo llama por teléfono? Y listo, lo llama por el celular. O sea, ¿por qué no le manda un mensaje de texto? ¿No? Como que hay una cuestión donde que hay algo que uno tiene que entender, un verosímil previo a los celulares para algunas narraciones. Y después tiene que incorporar el celular a otro tipo de narraciones. Por ejemplo, si una persona llega a enemistarse con otra y generar casi, supongamos, una historia de crímenes o de traiciones o lo que fuera, a partir de la lectura del celular de otro, o si está escondido después de hacer un asalto en un lugar y le suena un mensaje de WhatsApp y todo ese sonido lo delata, o sea, son nuevas incorporaciones que tienen que ver con el objeto celular, ¿no? Y yo creo que ese tipo de novedad también va a traer otro tipo de narrativa también. Lo que más me
me cuesta entender, o lo que más me cuesta imaginar, es el tema de la duración. O sea, yo creo que hay algo del tiempo, de ver una película que dure más de 1 hora, que duren 2 horas y media, que duren, como hemos visto películas, eso está como una cuestión de 2 horas va a durar la película, pero ¿qué tienen para contar tan largo? Como contámela, o la veo por 2, o veo un pedacito, o la veo hoy vi media hora, mañana el otro media hora. ¿Cómo vas a ver media hora de una película? Nada más. No, sí, porque era media larga, mañana la sigo viendo. Como una relación muy, muy fragmentada. Y yo creo que esa relación fragmentada va a tener algún impacto también en los relatos también, en que las historias también sean más fragmentadas para capturar al espectador, ¿no? Pienso en Relatos Salvajes, por ejemplo, una película que fue nominada al Oscar, una película argentina, que eran varios cortometrajes con una misma temática dentro de la película, ¿no? Y ahora hablando un poco de la docencia, ¿cómo ha visto la evolución de las escuelas y talleres latinoamericanos en la última década, por ejemplo? Bueno, yo, aparte de trabajar escribiendo y trabajando en el mundo audiovisual, soy docente universitario, doy clases de taller de televisión, y en una universidad acá en Buenos Aires, y lo que he notado es que todos dicen que no ven televisión. En la primera pregunta que uno le hace, chicos, ¿ustedes ven televisión? No, yo no miro televisión, no me gusta la televisión, no veo nada de televisión, no saben nada de televisión. Y de repente uno les dice, ¿vieron qué pasó? Sí, lo vi. ¿Y en dónde lo vieron? O sea, la gente ve recortes en YouTube de lo que trae la televisión. Y cuando uno le dice, ¿vieron tal película? No, pero sé que, porque lo escuché en un podcast que hablaban de la... O sea, hay como un consumo indirecto a partir de las redes de la materia prima cinematográfica o televisiva. No, yo creo que ese consumo, en muchos casos, se agota en el consumo. Y es difícil que esas personas, esos estudiantes, se asuman como generadores de contenido. Y entonces, cuando uno los pone en la situación del taller, de escritura o de realización audiovisual, lo primero que hacen es emular, o sea, copiar un formato establecido. Como que les cuesta mucho llegar a indagar su universo personal. Como que tienen miedo de desaprobar. Si ellos se les ocurre poner la cámara no donde va la cámara, entre comillas va la cámara, porque la cámara puede ir en cualquier lado, si no cuentan las cosas tal cual, si no hacen esos comentarios, eso mucho en los programas periodísticos, si no hacen el cierre como en los programas establecidos, les parece que está mal. Entonces hay una dificultad de apropiarse del lenguaje audiovisual para ejercerlo. Entonces, ¿qué desafíos y qué oportunidades ve usted en los nuevos cineastas de la región para poder seguir siendo creativos? Quiero ir al punto más esencial del cine. O sea, si uno se pone a hablar del lenguaje cinematográfico, el desafío es mirar muchas películas y tratar de tener una mirada propia de todo eso, ¿no? Pero además de ese desafío, que es el que uno desea, hay algo que está ocurriendo que es un fenómeno tecnológico. Yo cuando empecé a estudiar cine estudiábamos con celuloide y medíamos la luz con un fotómetro y filmábamos y teníamos que esperar 2 días a que revelaran la película para poder ver sin sonido ese segmento que habíamos filmado. Yo creo que un desafío es producir cualquier cosa, estar permanentemente trabajando para estar actualizado en las tecnologías también. Porque si uno
solamente va a hacer su propia película, a lo mejor hoy por hoy filman con una cámara de cine que sea full frame, en 24 cuadros y con mucha sensibilidad, y pasado mañana surge una tecnología que arrasa con ese conocimiento y uno todavía está filmando con algo que es viejo. Entonces hay también el uso de cada una de estas herramientas ha modificado el lenguaje. Sin ir más lejos, en los años 90 se empieza a extender el sistema de edición de video no lineal, ¿no? Que es el Avid, el Adobe Premiere y todas esas herramientas. Hasta antes de eso, las filmaciones eran poco experimentales a nivel de montaje y ahora son muy ricas. Y ahora con los algoritmos, con las posibilidades de trabajar con inteligencia artificial para el corte, para un montón de cuestiones, ir a que vaya en el beat de la música o cosas por el estilo, generan una nueva manera de trabajar. Independientemente del lenguaje, si uno no la sabe manejar, uno queda viejo, aunque sea joven, queda viejo de un mainstream narrativo. Entonces, como mi consejo o mi situación de qué es lo que hay que hacer, hay que filmar y formarse permanentemente en las nuevas tecnologías. Y para eso muchas veces está bueno no solamente pensar en la película de uno, sino participar en la película de otros o en los proyectos de otros, hacerle el montaje a otra cuestión. O sea, tener el oficio de filmar. Eso. Hablando de nuevas tecnologías, mucha gente habla de el miedo que le tienen a la inteligencia artificial, que pueda venir a reemplazarnos. ¿Qué opina usted de eso? ¿Y cómo va a venir la inteligencia artificial a reemplazarlo si siempre tiene que haber alguien que escriba el prompt? O sea, si es un guionista que escribe el prompt, no va a ser reemplazado. Si los guionistas actuales no se encargan de conocer la inteligencia artificial, y va a venir alguien que sí se va a escribir un prompt, y a lo mejor no se haya formado como guionista, no se perciba como guionista, pero sepa escribir qué es lo que quiere que le devuelva, y entonces tenga un producto mejor que un guionista tenga. Yo creo que el problema de la inteligencia artificial es suponerla que es autónoma de un sujeto que la ejerce. O sea, siempre va a haber una persona que escribe, y esa persona no va a ser reemplazada, esa persona. O sea, va a ser reemplazada una persona que se haya quedado en otra, que no se haya familiarizado o que no entienda cómo le puede ayudar a esa herramienta. Es como, yo lo pongo con la gente que escribía a máquina y de repente vino el Word. O sea, ¿qué pasó con esa gente que tipeaba, que se quedó? Bueno, pero no deja de haber novelistas porque escribían en Word o escribían en máquina de escribir. O sea, es una herramienta para mí. Sí, pero yo creo que este temor viene más que todo desde los actores, ¿no? Cuando tal vez se imaginan que en el futuro un prompt va a poder reemplazar a todos los actores, a todos los escenarios de una película y no van a necesitar ni siquiera salir del estudio para poder hacer una película completa, ¿no? Bueno, eso será porque serán películas que no requieran la carnalidad y la expresión genuina del actor. O sea, es como... Eso no creo que sea un problema ni de los actores ni de la inteligencia artificial, sino del relato que se autoabastezca por esto. O sea, hoy por hoy vemos que hay noticieros que tienen las locuciones o las tandas publicitarias hechas por locutores de inteligencia artificial, y será que para vender un producto no hacía falta un locutor. También hubo creo, no estoy yendo en contra de los locutores en este sentido, pero sí entendiendo que a veces se sobredimensionaba una función que era totalmente se podía resolver de otra manera. Esto también ocurre con el tema de los conductores, los autos que se manejan solos. O sea, ¿por qué necesitaríamos un conductor que nos lleve y que además nos hable y nos diga cualquier cosa y tener que escucharlo si automáticamente un auto robotizado podría llevarnos al lugar que estamos disponiendo? Y probablemente ahí tenemos que revisar un poquitito los pros y los contras y lo que significa eso. Yo no tengo una respuesta para eso todavía. Claro, los cambios que están habiendo, ¿no? La pregunta es, yo creo que el público va a seguir queriendo ver humanos en la pantalla y todo creado por la inteligencia humana, o en un futuro preferirán ver algo más perfecto.
La belleza del ser humano está en la imperfección, yo creo, ¿no? Entonces, Yo creo que si ese es... Yo creo que el problema está en que en que uno piensa que educa a la inteligencia artificial mejorándole, diciéndole, haciéndole más preguntas, y en realidad la inteligencia artificial nos mejora, o mejor dicho, nos formatea a nosotros, que nos hace entender que la respuesta que nos da la inteligencia artificial es la respuesta esperable. O sea, si uno le pregunta a cualquier inteligencia artificial cuál es el significado de tal palabra, nos va a dar el significado de la palabra. Pero si para nosotros esa palabra, para nuestra inteligencia emocional, no artificial, significa otra cosa, y no, para mí significa no tiene nada que ver porque la inteligencia artificial me dijo esto. Cuando uno determina que le da un factor de verdad, casi factor de sentencia absoluta, genera casi una superstición de que la inteligencia artificial sabe más que uno. Ahí es donde uno siempre va a llevar las de perder. ok, muchas gracias. Bueno, Para terminar, ¿qué Sí. te ha parecido la experiencia de estar aquí en los Storytel? La verdad que me sentí muy cómodo, me gustó estar aquí, fue muy grato. Hablé un montón, siento que hablé demasiado. Espero que sirva y que corten lo que tengan que cortar. No, todo lo contrario. A mí me ha faltado el tiempo, lo que pasa es que tenemos un tiempo limitado, entonces bueno, me ya, alegro que te haya gustado. en una siguiente temporada podamos seguir charlando de más cosas. Ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido. Me queda todavía mucho en el tintero para preguntarle, así que espero que podamos encontrarnos alguna otra vez en otra ocasión. Dale. Ojalá que sea por allá. Sería genial. Dale. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, amigo, por haber estado en los Storytellers. Esta noche nos acompañó un guionista de gran relevancia y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para ver los adelantos y todas las mejores partes de todas las conversaciones que tenemos aquí en los Storytellers. Hasta la próxima.